Yo le doy las gracias a todos los medios de comunicación, al canal del Congreso, a mis compañeros diputados que el día de hoy tengo el honor de que me acompañen, a la diputada Almadelia Navarrete de Ecatepec y al diputado Emanuel Carmona, presidente de la Comisión de Salud, que es de Guanajuato, ¿verdad? Así es. Muchas gracias, diputados, y a todo el público en general que nos está viendo a través de este medio. Déjenme decirles que el día de hoy es una fecha sumamente importante para todos los mexicanos, 12 de octubre de 1521. Espero que esto nos recuerde algo. No podíamos dejar pasar esta fecha tan importante y tan significativa en la historia de nuestro país. Desde hace muchas décadas, el 12 de octubre se conmemora como el Día de la Raza, porque detrás de esa fórmula retórica se intentó ocultar la realidad de una invasión agresiva, brutal e injustificada de España en América. Ni siquiera es válida la expresión de que 12 de octubre conmemora el encuentro de dos mundos, porque es lo mismo, se trata de disfrazar una realidad histórica indignante. Se trata de bajar el perfil al intento histórico de arrasar con las culturas mesoamericanas por parte de la corona española. Muchos no entienden o no quieren entender que este es el trasfondo y la explicación de la solicitud que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a la corona española, para que ofreciera una disculpa histórica por las atrocidades cometidas contra nuestros pueblos. Por lo tanto, el 12 de octubre no debe celebrarse como el Día de la Resistencia de los Pueblos Indígenas, como la afirmación de una lucha histórica por el reconocimiento pleno de los pueblos originarios. Son parte fundadora de la nación mexicana y que sus culturas, lenguas, sistemas normativos, saberes y hábitats deben ser reconocidos y protegidos por el Estado. Recordemos nosotros que esta lucha es una lucha de estos pueblos en resistencia y queremos que se traduzca en leyes y en política, que México es una nación pluricultural y que la lucha debe profundizarse para que el Estado mexicano sea realmente un Estado multiétnico. Recordemos que el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, en 1994 en Chiapas, puso sobre la mesa el reclamo de los pueblos originarios para que se reconozcan sus derechos, que se respete su dignidad humana y que el Estado considere a los pueblos y comunidades como parte integrante de sus estructuras político-administrativas. La lucha del EZLN logró que se reconocieran en el artículo 2 constitucional derechos como la autonomía, la libre determinación, el acceso a la justicia, a preservar sus culturas y lenguas, al desarrollo integral, entre otros. Sin embargo, es evidente que quedaron muchos pendientes legislativos, tanto a nivel constitucional como en el ámbito de la legislación secundaria. Por esas razones, hoy quiero conmemorar el 12 de octubre con el recordatorio de que se trata de una fecha de resistencia político-cultural y que en esta Cámara de Diputados debemos avanzar en la legislación necesaria específica para que los pueblos indígenas puedan hacer efectivo el ejercicio de sus derechos. En tal sentido, quiero mencionar que se han presentado algunas iniciativas en este sentido. Los derechos lingüísticos de las poblaciones indígenas, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos. Esta iniciativa la he respaldado con compañeros, está también en la mesa de discusión, porque creo que la 4T no puede quedar debiendo a estos pueblos originarios. Estos pueblos aún siguen en algunos estados en el abandono. Estos pueblos aún no han llegado las iniciativas que se están abordando para sacarlos del abandono al cual ellos fueron también olvidados durante muchos siglos, décadas. Este gobierno de la 4T, nosotros como legisladores tenemos la obligatoriedad de seguir apoyando y respaldando su proceso étnico-cultural. En tal medida, los derechos lingüísticos de estas poblaciones indígenas tienen que hacer
que todos seamos iguales en este país. Y para que todos seamos iguales tenemos, número uno, la Cámara de Diputados ya se consagró de que los dialectos que ellos hablan no sean considerados dialectos, sino lenguas nacionales. También en esta iniciativa que he propuesto se pretende que en época política, en época de elecciones, en todas las comunidades indígenas, los materiales políticos, todo lo que va a dar el INE, toda la publicidad de partidos políticos debe ser escrita y hablada en la lengua nacional, en donde predominen algunos idiomas en esas regiones. Esta es una forma de que la Cuarta T quiere hacer inclusivos a estos grupos étnico-culturales que nos han dado mucha historia y mucha cultura a través de toda esta existencia después de la conquista. Y decirles también que tenemos otra iniciativa en donde se pretende que el desarrollo científico-tecnológico sea aplicado para la aprobación y a su vez la realización de un traductor lingüístico. Es decir, si podemos tener teléfonos celulares en donde podemos traducir el francés, el chino, todos esas lenguas internacionales, ¿por qué no podemos tener un traductor lingüístico que también nos traduzca del náhuatl, otomí, etcétera, al español? Creo que este es uno de los avances más importantes que este 12 de octubre tenemos que darle a esas comunidades en nuestro país. Muchas de las poblaciones indígenas tienen que ser incluidas en este proceso de la Cuarta Transformación. Por tal razón no quise que pasara desapercibida esta fecha. Es una celebración diferente, sí, porque esta celebración es un regalo legislativo que desde aquí se le ha estado dando a los grupos originarios, a los pueblos originarios, decirles que estamos legislando para ellos, porque no queremos que sigan aislados, que sigan separados de lo que realmente en nuestro país está sucediendo y que formen parte de la Cuarta Transformación. Es cuanto, y le voy a ceder el uso de la voz a mi compañero Emanuel Carmona, que seguramente nos va a profundizar sobre algunos de estos puntos. Adelante, diputado. Muchas gracias. Únicamente mi participación tiene que ver con el respaldo absoluto para la diputada María Eugenia Hernández, quien es una mujer que participa como diputada federal por el municipio libre y soberano de Ecatepec, en el Estado de México, pero además debo decir que la lucha que Maru ha venido realizando de la mano de sus compañeras diputadas, como la diputada Alma Navarrete, nos permite visibilizar sobre la importancia de destacar este tema que tiene que ver con el Día de la Resistencia de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios. Por supuesto que en esta Cámara de Diputados celebramos muchísimo que hoy, en un día tan importante, tan conmemorativo para la historia de nuestro país, haya una rectificación profunda, porque se trata entonces de decir la verdad y que las generaciones del presente, pero también las generaciones del futuro, reconozcan la importancia de la lucha de los pueblos originarios y de los pueblos hermanos. Por eso esta lucha que inició el EZLN ha permitido que al paso de los años se logren avanzar en la conquista de los derechos que desde un inicio le debieron pertenecer a nuestros hermanos indígenas. Por eso es necesario decir que en la Cuarta Transformación, más que nunca, hemos logrado que esta etapa se logre cristalizar para beneficio de los pueblos originarios, pues los cambios que nosotros hemos logrado a través de las leyes secundarias, leyes que benefician a los pueblos indígenas y afromexicanos, nos permite el poder visibilizar su importancia desde los cambios lingüísticos, el reconocimiento de la importancia de las lenguas maternas de los pueblos originarios,
pero sobre todo con acciones que puedan permitir su reconocimiento en la propia ley. Por eso creo que es necesario decir que no es suficiente y que tenemos que seguir insistiendo para que esta conmemoración permita entonces el reconocimiento de manera plena en la historia de nuestro país como nación, y que estos 501 años permita visibilizar la importancia de lo que nos dio origen como nación. Creo que lo que hoy comenta la diputada es secundado por las y los diputados de Morena. Sabemos que en este reconocimiento pudiese verse afectado los intereses de unos cuantos, pero quienes estamos al ras de piso, quienes estamos al ras del pueblo, quienes nos sentimos muy orgullosos de nuestras raíces, de nuestra patria, de nuestros orígenes, sí estamos interesados porque sea contundente esta parte en la historia de nuestro país, y que los agravios que se dieron a lo largo de la historia, pues que sea reivindicado a través de la misma para poder hacer que nuestra nación, nuestro país, las y los mexicanos reconozcan lo que nos dio origen como patria, como nación, como México. Es cuanto. Pues buenas tardes, agradezco la invitación de la diputada María Eugenia Hernández a este mensaje de conmemoración. Yo me sumo a lo dicho por mis compañeros y quiero solamente enfatizar que efectivamente el 12 de octubre parte a configurar la nación multicultural que somos, y es nuestra obligación con hechos como legisladores el preservarles y regresarles, o que alcancen esos derechos a los que como mexicanos tienen derecho los pueblos originarios. Y por supuesto que ratifico que es la resistencia de la cultura, de la preservación de todos los rasgos culturales y de conocimientos que han tenido estos pueblos, pero también el que esta 4T ha sido un instrumento para irle regresando los derechos a los cuales les pertenecen. Uno de ellos fue el reconocimiento de los pueblos afrodescendientes y el reconocimiento a los pueblos indígenas desde sus conocimientos. La propia diputada María Eugenia, lo cual se lo reconozco mucho, logró en la 64 legislatura que los conocimientos ancestrales fueran ya reconocidos en la ley como eso. Es una luchadora mi compañera María Eugenia de que se les vayan reconociendo esto. Yo por eso la apoyo en este sentido, y como legisladores vamos a seguir hablando y pidiendo y legislando y discutiendo para que los pueblos indígenas y el pueblo de México multicultural como es siga existiendo con sus derechos garantizados. Muchas gracias. Bien, pues con esto vamos a dar por terminada esta rueda de prensa informativa, diría yo, de los 501 años que enfrentaron esa tremenda lucha en la cual se les empezó a querer olvidar a través de la historia, pero la resistencia de estos pueblos que todavía tenemos en la actualidad, ahí ha estado. Entonces el reconocimiento de los conocimientos ancestrales que fueron vandalizados, que dijeron que eran cuestiones de brujería, de muchas cosas, pero que el día de hoy esos conocimientos ancestrales se están reconociendo ya a nivel mundial. No necesitamos un Sahagún, Fray Bernardino de Sahagún, que fue el que hizo todo un libro recopilando todos los conocimientos herbolarios de todo lo que ellos tenían. Hoy también tenemos a muchos Fray Bernardinos de Sahagún que están recopilando esos conocimientos y que nos lo están dando a conocer. Entonces, esta lucha de resistencia tiene que ser reconocida, y bueno, pues ya dije las bondades de reconocimiento de los dialectos ya como lenguas nacionales. Estamos nosotros reconsiderando y reescribiendo nuevamente una historia de resistencia de estos pueblos originarios, y por supuesto que el día de hoy estos 501
un año nos mueve a reflexión. ¿Qué es lo que nosotros como diputados federales podemos seguir haciendo para el rescate de esta identidad de nuestros pueblos originarios? Pues muchísimas gracias por su atención y pues estamos nosotros a la orden. Excelente día. Gracias.